Cordial saludo tengan todos ustedes. De nuevo Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. En este instante vamos a hablar de esa guerra entre muchachos de los colegios y donde ellos practican ese bullying. Pero vamos a hablar de Colombia, ¿no? Pero aunque, como nos damos cuenta, el bullying ya es mundial. Por lo tanto, entonces lo que se va a decir es aplicable en muchos contextos del mundo. En Colombia los colegios distritales están atestados de bullying. Los colegios públicos ya se está llevando esta práctica tan triste entre los muchachos de las aulas, pero es más agudo en los colegios distritales porque allí los profesores tienen las manos atadas, ya que las leyes pues no son tan equitativas y el profesor o el docente está muy desprotegido. Pero preguntémonos antes de toda esta pequeña charla, porque va a ser muy pequeñita, ¿cuáles son las causas que están llevando a un niño a ir en contra de otro en los mismos centros educativos? O también si debe tratarse a los alumnos como los únicos responsables de esta ola de violencia. ¿Qué está permitiendo a los líderes que usen estrategias negativas, abrirse paso y no controlar la agresividad? ¿O solo la necesidad de pertenecer a un grupo fuerte lo que los lleva, o lo que lleva más bien a los jóvenes a demostrar su poder enseñándose en ir en contra del otro compañero de una manera tan cruda y violenta? ¿O es la violencia el resultado de un deseo incontrolado de diversión? ¿Qué hacer? ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que un niño se convierte en víctima de otro alumno hasta que los padres o algún profesor se enteren? Proféticamente, pues no me gusta hablar de religión porque estoy en contra de muchas cosas de la religión, pero hay profetas que también, sin ser religiosos, pues están, bueno, más bien profetizaron la cruda violencia, y más en estos tiempos. El bullying es uno de tantas manifestaciones de esas profetizaciones, y ahí estamos viéndolo. Lo que es lo mismo, pues allí en el bullying, pues el acoso psicológico o el acoso moral o físico llevado a cabo en esos centros educativos, donde un alumno X pues ejerce sistemáticamente un control sobre otro con la intención de dañarlo. Y si nos damos cuenta es un problema preocupante no solamente en Colombia sino en el mundo. Dan Olwens, un investigador noruego, pues en sus investigaciones o en sus apuntes más bien, en el año de 1983 pues demostró que las cifras podían dispararse respecto al bullying. Hoy, 93, 2003, ya 30 años de él haber hecho esa investigación, pues lo que él decía en ese momento se está cumpliendo y se ha propagado esa forma de violencia demasiado rápido, y ha servido para demostrar además que el bullying no ocurre siempre de la misma forma y puede depender
siempre tiende más bien a prosperar en grupos diversos, desde lo más amplio a lo más reducido, tanto entre niños de preescolar como entre adolescentes, e incluso entre universitarios. Ustedes cuando ven las películas estadounidenses, que a mí me parece una cultura tremenda, porque ahí muestran el bullying crudamente, y nosotros en Colombia nos aterrorizamos porque, pues aunque se vea en las universidades, no es tan crudo como allá. Tienen que pertenecer a un lamba lamba o a una fraternidad, o si no son maltratados. De ahí debe haber alguna influencia pues que entre a nuestros países como ya una costumbre. Y aún el Facebook, cuando nosotros vemos esos mensajes tan crudos de violencia, donde nuestros niños ya dan respuesta a esos avisos, pues debe de ser una de las maneras como se ha introducido a estos países. Entonces, en todos los estratos, mm, nos damos cuenta que el poder adquisitivo no se salva del bullying. Y puede ser por muchas razones. Una de tantas, pues porque las semillas están germinando donde ha habido un aprendizaje de violencia. O donde la institución escolar no se compromete y donde no hay intervención de un adulto. Y prueba de ello, pues podríamos decir que hay muchos niños o niñas de colegios públicos que a menudo pues son acosadas por otra niña, quitándole la comida o, o la encierran en baños, pues mientras otras tres la vigilan y la amenazan con lo ocurrido. Pero uno dice, ¿por qué en tantos países se ve esto? Y uno ve las novelas de los adolescentes, porque ya hay novelas de preadolescentes y adolescentes, donde los niños ya no hablan de besar, pero ya están besando, donde los niños ya no hablan de sexo, pero ya están teniendo relaciones sexuales. Esas novelas muestran toda la caracterización del bullying. Entonces, cuando los profesores descubrieron bullying en muchos casos y en muchos niños, que niños que pues no controlaban los esfínteres en clase, pues había pasado que esas eran manifestaciones pues del terror de salir de la clase. Si nos damos cuenta, esos niños que han sufrido bullying en la temprana edad, ya después de tanto tiempo ya cuando tengan 10 años más, cuando ya llegan a la preadolescencia, pues han tenido que hospitalizarlos por causa de esos golpes que le habían propinado a otras alumnas, ya sea psicológico. Bueno, el físico, pues el golpe físico ustedes saben que sana, pero los golpes psicológicos no tienen ciertos estigmas, no, estigma no, repercusiones en los menores. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ejemplos hay muchos, por lo menos en, una niña que fue maltratada a los 5 años y las agresoras pues eran dos chicas y dos niñas muy lindas de otros años superiores como el bachillerato, que pertenecían al mismo colegio, y era caracterizado el colegio por tener exigente nivel académico, pero más tarde se comprobó que como en el caso pues también llevaban tiempos alguien que los intimidaba, y las intimidadas aprenden a ser intimidadoras y llevan a esos casos llegan hasta la policía, y la policía revela que las familias de las víctimas
que una de las agresoras pues llevaba 2 años viviendo sola debido a que sus padres pues la habían abandonado tras la separación. Entonces cada cierto tiempo estos le transferían a una cuenta personal una importante suma de dinero para que sobreviviera, lo que demostraba dos cosas. En primer lugar, que los padres entendían que de ese modo no se trataba de un abandono. Y en segundo lugar, que la joven recurría a la intimidación no porque necesitase dinero, sino más bien porque, como suele ocurrir en los casos de bullying, pues había algo en su interior que le pedía actuar de esa manera y veía el uso de la violencia como algo normal. Después de todo, pues estamos acostumbrados a aceptar la violencia en sus manifestaciones más sutiles y cotidianas, como ocurre, por ejemplo, en la violencia del consumo, con la que se manipula a los niños y a los adolescentes para que estén siempre ávidos de objetos, de juguetes, de ropa, pasatiempos que ellos, o que todos ellos más bien, supuestamente les promete una felicidad instantánea, a menudo inalcanzable, y que acaban minando su capacidad de afrontar esa frustración de la vida. Es la violencia de los resultados rápidos lo que impone héroes en la pantalla que no conocen otro modo de resolver conflictos. Y esa otra violencia que desconcierta, como cuando un adulto dice a un menor, te pego para que aprendas, haciéndole ver que lo que hace por su bien y por muchos adultos aplauden y mantienen como una forma infalible de educación. Recuerdo cuando nosotros éramos chicos, la generación de los 60, donde los profesores eran autorizados para maltratar a los hijos. Y de esa manera pues era la educación infalible supuestamente, o la violencia que aísla por el calor de la piel y el género. Entonces, aún hoy se les dice a algunos niños, los hombres no lloran, obligándolos a ocultar sus sentimientos o a mostrarles más fuertes ante la sociedad, a jactarse de que cuanto más duros, más machos, y sin embargo se mira hacia otro lado, y cuando un hombre le pega a una mujer, ¿qué pasa? También ese patrón de conducta lo han adquirido, posiblemente desde alguna palabra clave que ellos ejercieron porque el papá o la mamá les dijo. Entonces toda esta violencia socialmente tiende a justificarse. Y dicen, no, es que así me educaron. O como lo que consideran aceptable el 43% de muchas personas, pues que siguen creyendo que la bufetada es un buen sistema para la educación. Entonces culturalmente se van pegando esos patrones y se pegan tanto que se hacen verdad para el sistema educativo. Uno recuerda mucho a la mamá cuando le dice, no, eso péguele a su hijo. Así me educaron y yo no tengo ningún trauma. Eso es lo que uno no sabe. Porque no son sistemas de educación asertivos. La violencia egoísta, pues como la que se ejerce sobre la naturaleza mediante la contaminación o el mal uso o distribución de los recursos, también no es efectiva. Quitarle a los niños, si yo puedo comprarle algo y por educación digo que no se lo doy, también es malo. Y todo eso, sin una justificación justa, pues los niños van tomando patrones de conducta y lo que no hacen en la casa lo hacen en el colegio, de una manera violenta, porque saben que uno como papá es autoridad, y uno como papá pues no se le puede, el hijo dice yo no puedo emberracármele, o yo no puedo ir en contra de él, porque no es que ese es mi progenitor y como también se le educó que él no puede reclamar.
pues debe reclamar, sí, pero no dentro de la grosería. Entonces ellos dicen, no, si allá me dan de comer, yo vivo allá, dependo de ellos, no puedo reclamar, pues voy al colegio y allí es donde pues uno hace su propio gremio, estado, digámoslo así, independiente y ejerce una violencia sobre los demás, porque si mis padres han sido tiranos, pues yo soy un tirano, un tiranito, creado de qué, de esa violencia intrafamiliar, aunque no simplemente porque sea violentado quiere decir que salgan solo violentos, no, hay también familias muy bonitas, excelentes, donde no maltratan a nadie y salen tremendos gusanotes psicológicos y van y maltratan a otros. Entonces hay múltiples manifestaciones de una misma violencia, que paradójicamente, bueno, hay diferentes manifestaciones de la violencia, pues que paradójicamente acaba explotando allí donde existe una mayor capacidad de vigilancia y de contención. En los colegios e institutos se está ya manifestando eso. Entonces muchos dicen, pero ¿cómo actuar sin activar esa escala de tensión? Si nosotros nos vamos a los países que tienen mayores posibilidades que Colombia, económicos, y que han invertido mucho en, en esas maneras de identificar patrones de conducta, desde la psicología, por ejemplo Holanda, Estados Unidos, Escocia, o, Rusia. Ellos pues aplican desde hace más de 30 años programas de detección o de prevención e intervención, lo que incluye programas de información para los alumnos o para los padres y de información y preparación para los responsables de los centros educativos. Y es cierto que cada cultura tiene sus propias características, pero el que seamos diferentes a esos países no implica que mientras estamos buscando cómo resolver el problema, pues debemos quedarnos con los brazos cruzados. Y es que pues no se trata de averiguar cómo parar la agresividad, porque ese modo rápido con el que los jóvenes resuelven sus conflictos, pues no existe, porque la forma rápida, así dietética como hoy en día todo está elaborándose, no es. Pero la violencia implica rabia, eso sí lo sabemos, cólera, como dicen los mexicanos, ira, intención de destruir. Pero la época en que los jóvenes se peleaban usando solamente los puños, que fue la generación mía, hay un psicólogo llamado Luis Marcos y él ya pasó a la historia. Y sin contar con que en los últimos 7 años se ha producido un aumento astronómico del número de menores heridos por arma blanca o de fuego a manos de alguien de su misma edad. Entonces, hay datos que contradicen y por qué los acusados silencian sus experiencias. Es imposible saber con exactitud cuántos niños y adolescentes escolarizados pues han padecido o padecen violencia sistemática por parte de un compañero, especialmente durante el periodo de los 9 a los 14 años. Pero sí es posible afirmar que casi la mitad de los niños escolarizados en todo el mundo han participado de una situación de bullying en forma de violencia psicológica o agresión física, incluidas las producidas por un arma blanca y sexuales probablemente. Y quizá porque para las nuevas generaciones la muerte no será sino un juego. Entonces la solución no está en financiar a un grupo de policías para que vigilen los colegios. Algo que se debe considerar necesario es que tal vez se trata de no esperar a que la ola de suicidios de adolescentes por conflictos con sus compañeros llegue a nuestro país, aunque ya llegó. Es que debemos de actuar desde unas pedagogías del amor. Estoy pensando, cuando yo estaba en bachillerato, eso en los años 80,
No, vamos cuando yo estaba en primaria, finales de los 70, sin vivir violencia familiar, porque mi familia, a pesar de todo, no es violencia, no ha sido violenta. El bullying ya existía, porque yo recuerdo que yo, Juan Guillermo, con lo que llamábamos, se la dedicaba a niñas de mi curso, les ponía apodos y ellas eran acomplejadas. Yo no, ahorita es que estoy entendiendo, dando esta pequeña charla. Yo era un líder de bullying y esa palabra ni existía. ¿Por qué lo hacía? Por mi ignorancia. Era tan ignorante que se la dedicaba a las niñas, se la montaba, como dicen hoy en día los niños. Y dándome cuenta, yo veo las caras de ellas hoy y yo les pediría disculpas. ¿Quién sabe qué daños colaterales ellas hoy, que tendrán casi 50 años, cómo les afectaría eso? Yo no les robaba, jamás, ni les rompía los cuadernos, pero psicológicamente las torturaba por sus nombres o porque me parecían feas y los niños me seguían. Les dejo ese interrogante, hasta dónde todos hemos sido responsables de un bullying que no era identificado por nuestra propia personalidad tan mal dirigida, pero por nosotros mismos, no por nuestros padres. Entonces, en esa reflexión les dejo ese punto de partida para que ustedes se den cuenta hasta dónde han sido bullying. Todos los que han leído el libro El Señor de las Moscas, ustedes van a recordar que la primera estrategia ideada por los niños perdidos en esa isla tras ese accidente de aviación fue el de usar para organizarse una caracola gigante, pues que habían encontrado enterrada. Y se trataba tan solo de una caracola enorme. Eso es una concha grande, bonita. Pero ellos le dieron dos significados a esa concha. La primera, pues que había que hacerla sonar con fuerza, soplando por uno de los orificios, para avisar de las reuniones del grupo. Y segundo, solo quien la tuviese en su mano, pues tenía derecho a hablar y a ser escuchado. Entonces, como se puede comprender, este segundo efecto pronto perdió su poder. ¿Cuándo lo perdió? Pues a medida que los muchachos, porque eran niños, se fueron sintiendo solos y desprotegidos. En ese sentido, pues la guerra en las aulas pues pretende ser como la vieja caracola, para que quien lo lea o vea la película pueda escuchar ampliamente aquello pues que aún es inaudible. El murmullo de las paredes de las aulas, el dolor silencioso del bullying, del bullying, los quejidos de la víctima, las dudas de algunos profesores, el desconcierto de los padres, para que al amplificarse los adultos de colegios e institutos comprendan la verdadera dimensión del problema y se hagan pues responsables del maltrato entre niños, pues también cuando éste se produce fuera de sus instalaciones, si el problema se ha gestado en el aula, pues debemos de darnos cuenta, porque esa rabia explota. Y para que los padres tomemos conciencia de que para acabar con la violencia en los colegios se necesita una labor responsable y comprometida durante el tiempo que los chicos pues están en casa, y para que la sociedad en su conjunto haga visible un problema que se agrava más cuanto menos se mira, pues obviamente el sonido de esa caracola tendría una intensidad fuerte cuando el objetivo sea ayudar a los jóvenes dañados por sus compañeros. Pero también debemos intentar alcanzar a quienes son responsables de encauzar a aquellos que permanentemente necesitan ejercer violencia sobre otro, pero no llegar a ellos para castigarlos, sino para entender y ayudarles a resolver sus propios problemas.
Pero como ningún colegio invierte en psicoterapeutas, ni en psicólogos especialistas. Entonces más bien la opción es eh, que terminen su bachillerato y que nos dejen la plata si es privado. Y si es un colegio distrital, pues que la institución, la constitución dice derecho a la educación, y le están dando solo información, pero no los educan, porque no entendemos esas palabras. Pero en la vida real nadie desea que estudiantes de 11, 12, 14 o 16 años pues terminen como los personajes de la novela de Golding. Entonces de esta manera terrible, en que tras olvidar el poder de la palabra, fueron armándose y pintándose la cara como guerreros, eligiendo un líder, en la película, les estoy hablando de la película, y convertidos en asesinos de un compañero mientras gritaban, dale muerte al cerdo, dale muerte al cerdo. Les recomiendo esa película. Entonces en las aulas el único método para resolver conflictos debe de ser el diálogo y no podemos permitir que se conviertan en lugares donde se ejerza la violencia tribal. Por fortuna, pues no sabemos qué gritaban esos adolescentes violentos que entraron en el colegio de aquí, de la esquina, en cualquier barrio de Colombia. Mm, los que sí trascendieron en el bullying es los que dicen me voy a hacer respetar y toman las leyes por sus manos. Entonces, les voy a recomendar esa película del Señor de las Moscas. Búsquenla por internet. Y miren cómo los muchachos, por no tener una autoridad, o sea, ellos son náufragos, y por no tener una autoridad moralista, digámoslo así, se organizan como cualquier organismo natural y en su soledad, pues, en su modelo más bien de sociedad, lo replican, pero replican una sociedad violenta como la que ellos han vivido. Mírenla, evalúenla y pasen esas actitudes en las aulas del colegio. Hasta donde los niños sin padres, sin orientación, sin un abrazo, se convierten en gestores de un bullying sin causa y siempre destructiva. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias.